El señor Edistio Cámara es psicólogo y educador, con estudios de maestría en filosofía con mención en antropología filosófica en la Universidad de Piura. Diploma en alta dirección, el PAD. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación. Es autor de los libros Educación más allá de las aulas, 2006. Piezas claves en educación, 2007. La familia, una mirada optimista, 2008. Liderazgo y participación desde la escuela, 2013. Y Escuela y Familia, una alianza y un propósito, 2019. Relación profesor-alumno, claves antropológicas para su comprensión, 2021, en prensa. Y de los siguientes opúsculos: la educación, futuro con esperanza, la autoridad de los padres, la educación privada, retos y perspectivas. Conduce el blog Entre Educadores y colabora en la revista Signo Educativo, Mercurio Peruano y los portales Minuto Digital y Diario El Gobierno y La Abeja. Sin más preámbulo, damos el pase al señor Edistio Cámara, que nos va a disertar sobre la investigación realizada acerca del futuro de los colegios. Muchas gracias, Jaime. Bueno, primero quiero darles un poco el contexto en el que se desarrolla esta inquietud investigadora, porque efectivamente hemos hecho un levantamiento sobre 300 jóvenes que no acaba de ser una muestra, digamos, nacional, pero sí nos permite a nosotros sacar conclusiones, ¿no? Esa es la primera condición para entender un poco la dimensión de la investigación. ¿Cómo nace esta? Me cayó en esa época, de modo muy constante, me caían folletos de colegios, ¿no? Y cada vez que los leía, me encontraba siempre con las mismas propuestas, ¿no? Nivel académico, idiomas, tecnología y tal. Entonces yo dije, bueno, pero esto se viene hablando de hace 30, 40 años, ¿no? Y seguimos pensando lo mismo. Ese fue un poco el contexto. Y dije, bueno, pero vamos a ver si esto es verdad o cómo se puede confirmar. Entonces se nos ocurrió hablar con la gente joven, ¿no? Los que habían salido de la universidad hace 10 y 18 años, o sea, 25 a 35 años, que es el grupo etario que bien se podría denominar como millennial, ¿no? Y entonces, que yo tenía la ilusión o la hipótesis escondida de que iba a tener un pensamiento muy divergente, y iban a hacer unos aportes para que en 10 años los colegios pudieran, por lo menos a nivel nacional, pudieran hacer su propuesta, ¿no? Esa fue la primera condición, ese número de alumnos, 300, en esa edad. Y otra condición es que fueran solteros y no tuvieran hijos. ¿Para qué? Para ayudarlos a que se imaginen cómo sería el colegio para sus hijos, ¿no? Y fueron hechos, digamos, en puntos centrales de Lima, de modo tal que la variedad fue muy amplia. Mayormente eran exalumnos de universidades privadas, pero fue por casualidad, o sea, no es que hubo un tema específicamente para buscarlo, ¿no? Entonces, la condición era jóvenes millennials, muy metidos en la tecnología, sin hijos, para que puedan pensar con todo, digamos, desprendimiento qué cosas pensaban para ellos. Y les preguntamos sobre varias cosas vinculadas con su experiencia escolar y lo que pensaban a futuro. Entonces, la presentación que voy a hacerles a ustedes va a tener son dos partes. Son preguntas de respuestas espontáneas. Luego hay otro que son preguntas, las mismas preguntas pero asistida. Y luego hemos ido un poco más y hemos detallado qué significa porque ha habido muchas respuestas, cada capítulo, cada ítem que ponían, ¿no? Por ejemplo, ponían, profesores. Entonces, luego vamos a ver qué cosas decían los profesores. Bien, dicho esto, voy a entrar de frente a los resultados, porque tampoco hay mucho más que... a ver. Entonces, acá estamos. Espero que... ¿Se ve, no? Sí, Sí. se ve perfecto. Entonces,
Comenzamos con la primera. Bueno, primero, esta anterior, solamente para que vean ustedes el rango de edades, ¿no? Tenemos de 25 años a 35 años. Lo que llama la atención aquí es que, claro, tenemos los de 8 años, que son 25, 26, 27, tiene una mirada, también es interesante, es una mirada muy cercana al egreso. Y los de 33 en adelante tienen una mirada que ya pasó una década, que dejaron el colegio, donde también intervienen dos factores interesantes. La emotividad, porque cuando uno más se aleja del colegio se vuelve más sensible, y la madurez, ¿no? Entonces, eso es un tema valioso como para considerarlo, ¿no? Luego, el tipo de colegio donde procedían era el 87% privado y 12.3% público, ¿no? Y mayormente fueron mujeres. Señor Cambre, disculpe la interrupción. Para tener una mayor amplitud de la imagen, ¿le parece dar en la opción de presentación, por favor? Es que lo que pasa es que no sé, acá no me da mi máquina. Ah, ok. No, si no, no hay problema. O si no, es la opción de presentación con diapositivas arriba. A ver, sí. Ay. Espera. En la opción desde la diapositiva actual, a la de izquierda. ¿Ya? ¿Ahí? Ahí, sí. Ya está. Muchas gracias. No, a ti más bien te agradezco. Bueno, entonces, simplemente sobre esto era un poco para ver el nivel y bueno, simplemente decirles que esta fue una encuesta por interceptación. O sea, ha sido muy natural, porque lo que han hecho los encuestadores o la gente que investigó era concentrarse en lugares públicos y preguntar, ¿no? De modo muy natural, de manera tal que la gente, claro, probablemente se les cogió de sorpresa, pero ha ayudado mucho a que esto sea muy natural, ¿no? Entonces, sigamos. Acá vienen los resultados. El primer resultado es, de modo espontáneo, le preguntamos, ¿cuáles son las 3 mejores cosas que tenía tu colegio? Y fíjense ustedes, el 41% dijo profesores, ¿no? Pero si yo junto profesores más formación académica, estamos llegando prácticamente al 66% que considera lo fundamental, como buen recuerdo, la docencia. Y el segundo nivel tiene que ver con la infraestructura, tanto deportiva como en general, si yo quisiera juntar. Esos son los grandes ejes que recuerdan los chicos, a los docentes y cómo era el colegio, ¿no? La infraestructura. Luego vamos decantando, como ven ustedes, van decantando cosas que no son como que no están mucho en la imaginación de los jóvenes. Por ejemplo, todo el tema de talleres, un 35% dijo que les parecía interesante. Y valores, formación y tema religioso, el 31%, ¿no? Entonces, esto ha sido para considerar un tema interesante el asunto de profesores, ¿no? Y cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo son los profesores? Entonces ellos decían, docentes capacitados, buenos profesores, con valores y prestigio, con altos estándares, con paciencia. Entonces, o sea, no cualquier docente. Acá estamos viendo una combinación entre la expertise, los conocimientos, el dominio y la calidad de la persona. Claro, valores, prestigio, estamos hablando de que esto ellos lo aprecian, ¿no? Y si uno quisiera ser como mucho más específico, diría, bueno, ¿y esto de paciencia qué cosa significa? Bueno, en verdad ellos tiene que ver con la calma, tiene que ver con la tranquilidad para esperar. Una de las cosas que los chicos reclaman en los colegios, ¿no? Y que hoy día estamos perdiendo porque estamos todos muy apurados. La calma para que cada uno vaya a su ritmo y vaya entendiendo las cosas. Y por otro lado, la paciencia está ligada a una personalidad madura, que sabe ver las cosas con tranquilidad y que no se angustia por resultados inmediatos. Sabe escuchar, en fin. Entonces, y por eso es que es tan interesante
lo que el profesor puede hacer. O sea, lo que a través del profesor se puede hacer y el colegio puede hacer, ¿no? Esa es una primera cosa, y contrariamente a lo que yo esperaba, les puedo decir con toda sinceridad, yo esperaba que iba a ser la tecnología lo que iba a ser el mayor recuerdo u otras cosas, ¿no? Y me da mucho gusto porque seguimos insistiendo en el elemento fundamental que son los profesores. Por lo tanto, cara al futuro, para los colegios hay que pensar muy seriamente no solamente en la capacitación, sino en la renovación de los profesores, ¿no? O sea, que cada vez las universidades, por ejemplo en el Perú, hay menos candidatos a ser profesores. Y entonces hay que ver de qué manera uno encuentra profesores que son fundamentales en las escuelas, ¿no? Patricia, ¿se entiende? Porque tú hablas portugués. ¿Estoy bien o estoy muy rápido? No, se entiende muy bien. Soy hija de españoles. Ah, Mi ok, familia gracias. es de España. Sí, lo entiendo perfectamente. Está muy bien, gracias. A ti. Bueno, el segundo punto que llama la atención es la parte de infraestructura, de infraestructura en general, ¿no? Tamaño del colegio, tamaño de las aulas, instalaciones modernas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la parte deportiva, ¿no? Cancha de fútbol, piscina, atletismo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago a raíz de revisar eso, decía, bueno, ¿hasta qué punto se va a valorar o se valorará o se valoraría o no post pandemia las infraestructuras? ¿No? Porque ahora estamos hablando del tema de lo virtual, que hay que quedarse. Sí, pero no olvidemos que este grupito de 300 alumnos, más o menos el 30% le interesa la infraestructura. Y además es parte fundamental en los colegios. Claro, o sea, los nuevos colegios serán sin infraestructura. Si queremos solamente la virtualidad. Y luego, ¿qué va a pasar con si apostamos a la virtualidad? ¿Qué va a pasar con esta iniciativa o este movimiento que hay de la vida saludable, que es importante que el chico se mueva, etcétera? Entonces, acá hay un tema bien interesante porque tampoco es que no sé cómo pasará en sus países, pero tampoco es que haya mucho aliento para invertir en colegios. Los colegios están reduciendo, no solamente por producto del Estado, sino por la invasión inmobiliaria. Entonces, la urbanización está reduciendo espacios para los colegios. Bueno. Y luego, acá solamente quería decir, me llamó la atención comentar tampoco tres cosas, ¿no? O sea, en la época que se hizo esto, y lo que yo leía en los folletos, todos los colegios se dirían, me interesa la formación en valores, ¿no? Que era una especie de lema de muchos colegios privados, ¿no? El tema personal, la personalización y tal. Y todo el tema de intercambios internacionales y la tecnología, ¿no? Y fíjense ustedes el recuerdo, ¿no? Claro. El 3%, que son poquitos, son 10 personas, ¿no? Valoraban el tema del tutor por aula, valoraban que ese profesor sea comprensivo, ¿no? Y luego también este tema de la tecnología, solamente un 4% vio que era interesante, ¿no? Y tampoco es tan alto, por ejemplo, el tema de idiomas. O sea, el 17% tampoco es tanto, ¿no? Entonces son cosas que uno dice, oye, es que también una de las cosas que he aprendido de este trabajo es que qué difícil es, o sea, cada papá va al colegio con una parte específica de ese colegio, ¿no? Y acá lo vemos, y lo veremos después si quieren ustedes, ¿no? Bueno, otros temas, solamente para mencionar, estos son, digamos, los que han dicho de tantos que no se ha podido agrupar. Otros temas, miren ustedes, ¿no? El tema de la cafetería, el tema de la igualdad de oportunidades, no dejaban tareas, o sea, y una editorial propia. Fíjense ustedes la cantidad, porque cada familia es un elemento fundamental en la escuela. Cada intención, cada recuerdo del chico, es que es impresionante, ¿no? Entonces, cada chico que acaba un colegio, luego recuerda cosas muy particulares, ¿no? Bueno, esto solamente para decir los otros, no es relevante estadísticamente hablando, ¿no?
Luego, la pregunta al revés, ¿cuáles fueron las peores cosas de tu colegio? Y seguimos en lo mismo. Los profesores están muy bien parados. Y una cosa que llama la atención aquí es que el 25%, o sea, 75 personas dijeron nada. O sea, no tengo nada que quejarme de mis colegios. Es bastante bueno. O sea, casi, digamos, 2 aulas, por decirlo de una manera, ¿no? O 2 aulas y un poco más. ¿Pero a qué echaban cara? En la infraestructura. O sea, otra vez la infraestructura sigue siendo el elemento fundamental que a la gente llama la atención, ¿no? Y eso tiene que ver con inversiones. Tiene que ver con que al chico le des un bienestar, ¿no? Luego, la disciplina, que también eso en unos lugares a los chicos les afecta porque pierden oportunidades. Tema deportivo, bueno, ya son cosas muy puntuales que la gente va diciendo, el precio, los horarios, la religión, en fin, la ubicación también es un tema que llama la atención, pero no es tanto, al menos creo yo que es más una decisión que sube a prioridades principales cuando está casado y tiene el hijo, ¿no? Acá es un recuerdo que incomoda, ¿no? Luego, acá le preguntamos, bueno, exactamente por qué tú me dices que la infraestructura en general es lo peor, ¿no? Y acá pone muy pequeño el colegio, pocos salones por grado, muchos alumnos por aula, y fíjense ustedes, baños en mal estado, jardines sin mantenimiento, pocas áreas verdes. O sea, la estética en la escuela es fundamental, ¿no? La estética de la escuela también tiene mucho de ética, ¿no? Porque la gente pasa por ahí por mucho. Entonces, luego, disciplina, muy pegados a las reglas, falta de disciplina, gente muy estricta, ¿no? Luego, cuando hablan de los profesores, son profesores pues mayores, con pensamientos arcaicos, poco capacitados, ¿no? Poco control del profesor. En fin, son cosas como más administrativas que se reflejan, o más que administrativas, son cosas que por mala gestión se reflejan en la cotidianidad, ¿no? Bueno, el kiosco también, ¿no? Poca variedad de mala comida, en fin. Hay también temas. Y acá hay una cosa que me llama la atención, ¿no? El formación espiritual dice, el amor religioso era adventista. Claro, a veces los papás elegimos el colegio sin pensar en la cultura del colegio. Por la infraestructura, por lo que quiere. Ese chico solamente la ha pasado mal, capaz no era adventista o lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto también de intereses. Luego, perdón, estoy regresando. Bueno, otros que creo bueno, en fin, para que lo vean ustedes rápidamente, hay temas bien interesantes, por ejemplo, importancia asignada a los alumnos, no considerar la opinión del alumno, no había organización del educando, o sea, no había reconocimiento al logro, como son estadísticamente no relevantes, pero desde el punto de vista del enunciado son fulminantes, ¿no? O sea, son importantísimos estos temas, y un colegio es un tema muy particular, o sea, tú tratas a cada familia en orden a sus capacidades, a sus necesidades, ¿no? Luego, por ejemplo, en el estudio, quizás porque era hace 10 o 18 años, aunque no tanto, hay 2 hasta 3 ítems muy puntuales que hacen referencia al bullying, pero pasa desapercibido por completo. Por completo pasa desapercibido. Luego preguntamos el nivel de satisfacción, ¿no? Para ello ya, digamos, ¿qué tan satisfecho está con su colegio de procedencia? O sea, ellos han dicho, han reportado lo que no les parecía, lo que sí les parecía, lo bueno y lo malo. Ahora dime tu satisfacción, ¿no? Y fíjense ustedes que sigue siendo el elemento fundamental. Las cosas, digamos, no tan utilitarias, por decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, docentes. Cuando hablo de docente, hago referencia a que enseñan, pero también hago referencia a sus personas, al trato, a las relaciones. Luego el asunto de la disciplina, que es muy importante, que hay un orden, y el tema de la formación de virtudes. Luego de ahí, en siguiente nivel está el tema de deportes, que también la gente lo valora, la formación de liderazgo. Estoy hablando de los muy satisfactorios, ¿no? La creación de redes de amistad, enseñanza de idiomas, formación espiritual, talleres. Y viaje de intercambio, que es el más bajo, ¿no?
Bueno, aquí lo que se me ocurre a mí pensar es que digamos, lo netamente, digamos, específico o técnico no figura. Miren, por ejemplo, el 60 y tantos %, aunque no es mucho, creación de redes de amistad, que es una realidad en los colegios. El deporte también sigue siendo un tema fundamental. Entonces, los colegios, en verdad, cuando hablan de híbrido, que es esto de virtual y presencial, yo creo que más que un híbrido es que si no tenemos un enfoque integral, no atendemos a muchas necesidades de los chicos, ¿no? Que además, acá lo veo recogido por gente que ya había acabado el colegio y lo ve con otra visión, ¿no? Sigamos. La pregunta siguiente es lógica. Intención de matricular a los hijos al colegio. El 61% sí lo haría. No está mala. Pero sí, definitivamente los que están convencidos son el 27%. Entonces, claro, o sea, lo que sí queda claro es que un salón sí matriculó a su hijo en el colegio de que él terminó, un salón. O sea, digamos, el 30%, el 20%, sería 27%, más o menos el 30% de una promoción suele matricular a su hijo en el colegio. Bueno, lo que por acá sale, ¿no? Y luego tienes abajo los que no lo matricularían. Que es casi un 30 y tantos, 38, 37% más o menos, sí, 61, claro. La pregunta es ¿por qué, no? Habría que pensar por qué, o sea, yo creo que es un tema, aparte de libertad, me parece que es un asunto válido, pero que también nos permite hurgar por el asunto de las culturas, ¿no? Sigamos. Entonces la pregunta es ahora más personal. ¿Qué crees que te faltó a tu educación escolar? A la tuya en concreto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. El 23% dice, nada, yo estoy contento con mi colegio, con la educación que he recibido. Con lo cual, es falso que la educación sea fatal, pues. Es falso. Y además, todos los que habían, a los entrevistados, todos eran universitarios con carreras concluidas. Entonces, ¿qué es lo que le faltó? Bueno, el tema de idiomas, efectivamente, eso ha venido con fuerza estos años. Más talleres y actividades extracurriculares, que también es un tema que cada vez se hace como más necesario, y deporte, ¿no? Entonces, el deporte está ligado con infraestructura. Los talleres también con infraestructura. Y luego, bueno, la formación académica, la tecnológica, claro, ya son cosas más personales que ellos echan en cara, ¿no? Pero básicamente, fundamentalmente tenemos lo que es idiomas, talleres y deportes, ¿no? Que los tres llegan a 52%, ¿no? Que es una carencia que en verdad, o sea, desde el punto de vista del core del colegio, no es una carencia, efectivamente. O sea, todos los colegios de la gente que ha sido encuestada, sus colegios están contentos con la educación que han recibido, mayormente, ¿no? Porque el tema de idiomas no es un curso obligatorio per se en muchos países. Los talleres tampoco. Y tampoco los deportes. No hablo yo de educación física. Entonces quiere decir que estos son detalles que están pidiendo como un valor añadido a los colegios, ¿no? Bueno. Entonces les preguntamos aquí, para que vean, bueno, ¿por qué idiomas, no? Más alto, más horas de inglés, o sea, cosas muy puntuales, ¿no? No es que sea una tragedia, sino yo extraño que haya más horas de inglés. Entonces acá viene todo el tema del cotejo, ¿no? Si yo pongo más horas de inglés, ¿qué horas quito? O sea, ahí viene ya todo el manejo interesante, ¿no? ¿A qué privilegio, a qué no privilegio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hoy por lo menos yo estoy pensando muy seriamente fortalecer, por decir, a nivel nacional, ¿no? La enseñanza de la historia del Perú.
Entonces, claro, eso de dónde saco horas. En fin, los colegios también tienen que evaluar matemáticamente cómo hace para aumentar cursos, horas, o lo que fuera, ¿no? Igual los talleres, más talleres, yo sí creo que los talleres o sea, toda la estética es fundamental en las escuelas, ¿no? Y cada vez más porque hay más gente más sensible. La sensibilidad tiene sus defectos, pero también tiene sus ventajas. Y la ventaja es que ahora hay más gente predispuesta a la estética, ¿no? Y luego, miren, competencia entre colegios, o sea, la relación con los colegios, ¿no? Y el tema de infraestructura, ahí está, tampoco es más cosas, ¿no? Sigamos. Y recién vemos acá esto, ¿no? Involucrar a los padres de familia. Y es una de muchos colegios que lo ponen como una bandera, ¿no? Bueno, acá está otros, que tampoco me interesa, para no cansarlos tampoco. Y luego vamos a ver la proyección del colegio ideal, ¿no? ¿Qué cosa consideran ellos como el colegio ideal, ¿no? ¿Qué es lo que debería tener, ¿no? O sea, que te proyectas al futuro, le preguntan, y te me dicen que tienes hijos y tienes que encontrar el colegio para ellos, ¿no? ¿Cuáles serían los 5 elementos principales en orden de prioridad, ¿no? Entonces, primero es el nivel académico, como es natural, porque lo lógico, lo raro sería que no fuera a nivel académico. Y cuando hablamos de nivel académico, estamos hablando de profesores, por cierto, ¿no? El segundo, esa es la novedad de este grupo que a mí por lo menos me llamó la atención. Liderazgo y desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Que no estaba en el discurso de muchos colegios antes de esta reunión, ¿no? Y luego aparece también lo que le decía a ustedes, ya puestos a pensar con mi hijo, con el hijo cercano, ¿no? Los idiomas, la formación de valores, participación de los padres, alumnos por aula, infraestructura, ¿no? La infraestructura ya corre a otro rango. Ya está, digamos, es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Y lo va decreciendo el tema, lo que llama la atención es que crece mucho el tema del trato personal, ¿no? Porque dice acá, el apoyo personalizado de profesores no tiene mucha vigencia, ¿no? Quizás porque no lo sabemos hacer visible, o porque, no sé, por alguna razón no hemos logrado que sea valorado, ¿no? Y luego tienes lo último, fíjense ustedes, el prestigio, ¿no? Y el precio. Entonces, el precio no les importa, y menos la formación religiosa. Si la tiene el colegio, buena, y van a apoyarla, pero no es que la van a elegir por eso. Digo, según este esquema, ¿no? No estoy hablando. Pero por otro lado, el tema del costo no es que sea relevante, ¿no? Entonces, claro, conclusión aquí es simplemente fortalecer a los docentes y este programa de liderazgo que es el tema de la convivencia y todas esas cosas. Luego, el tema del prestigio, ¿no? Definición de prestigio. Es que es una de las cosas bien interesantes, ¿no? ¿Qué cosa da prestigio en un colegio? El 41% habla de los egresados. Y es una de las tareas que creo que los colegios nos falta hacernos cargo, ¿no? Y luego la trayectoria, que es los años de experiencia, el tiempo en el mercado, etc., ¿no? Que sería... Y luego también viene en un buen puesto el tema de la imagen, ¿no? Que son las cosas que... Las 3 cosas son consecuencia de lo que hacen en el colegio, ¿no? Pero vean ustedes, el elemento fundamental son los egresados. ¿Qué hacer con los egresados, ¿no? Pero claro, ellos dicen por lo que los egresados logran en la economía o en la academia, ¿no? O en la sociedad. Entonces, es notorio que la buena reputación de los egresados repercute en el colegio, ¿no? Y luego los años. Los años hay que valorarlos mucho. Me parece que es un tema muy interesante de imagen, ¿no? Etcétera. Luego también hablan de los alumnos también, es interesante, ¿no? Los alumnos también hay un elemento fundamental de que llama la atención, ¿no? Y yo les cuento rápidamente a lo que me ocurrió una vez, una persona que estaba buscando colegio y había decidido en el colegio que yo trabajaba que se le gustaba, ¿no?
pero no se decidía porque también tenía otras preferencias. Entonces dice que la mujer está un poco harta y se estacionó a las 3 de la tarde al frente del Colegio Santa Margarita. Momento que era la hora de salida. Entonces los chicos salieron en orden. Y eso conquistó a la señora y decidió por el colegio. Entonces, el comportamiento de los chicos en la calle también habla de una reputación para la escuela, ¿no? O sea, eso está clarísimo. No propaganda del colegio, simplemente reporto una anécdota, por si acaso. Luego, esta es un poco la definición de prestigio apoyado, ¿no? Apoyado, ¿no? ¿Qué cosas son las cosas que dan más prestigio en un colegio? Apoyado quiere decir que el investigador va un poco preguntando, pidiendo cosas. ¿Y esto qué le parece? Entonces, en este caso, sigue siendo lo fundamental, como es lógico, la trayectoria y la experiencia, ¿no? Eso está clarísimo. Y inmediatamente viene el tema de los egresados. O sea, dice por las virtudes y valores de los egresados. O sea, la cultura viviente del colegio son los egresados. Porque ya supuestamente has acabado un proceso. Luego, comentario tercero, que también es fundamental, ¿no? Y luego la credibilidad y confianza. Acá estamos hablando de temas intangibles, que son, o sea, es el fuego, es el humo del fuego. O sea, si el colegio no hierve, no está encendido, este humo nunca llegará. O sea, credibilidad y confianza es por lo que hacen en el colegio. Comentarios es por lo que ven. O sea, me explico, ¿no? Entonces, estamos en lo intangible, en el mundo de lo intangible. Y a veces la propuesta de imagen la centramos en lo meramente tangible y no lo que las personas interpretan. Acá son interpretaciones de lo que otros ven y perciben, ¿no? Bueno, luego, y finalmente acá, programas de especialidades originales no les interesa, y una comunidad global de intercambio tampoco es tan relativa, ¿no? Tampoco el número de ingresantes. O sea, miren ustedes, esto es lo que más interesa, ¿no? Es un trabajo bien, esto es cultura. Bueno, vamos a avanzar para que no se... Luego, acá se les pide lo mismo sobre infraestructura, pero estamos ya yendo a la parte más específica para entender exactamente qué cosas piensan de cada cosa. Infraestructura, ellos ven básicamente el tema deportivo y las aulas, grandes y equipadas. Es verdad, las aulas, cuanto más chicas y más apiñadas, genera mal recuerdo, ¿no? O son oscuras o tienen poca ventilación. Comenzando con los malos olores, sobre todo en los colegios donde hay hombres y mujeres, peor todavía, ¿no? Entonces, todo eso tiene una connotación, pero luego es interesante, el tema deportivo sigue siendo fundamental en el tema de infraestructura, ¿no? O sea, todo lo que es amplitud, ¿no? Entonces, miren lo que dice. Quiero espacio para actividades, para recreación, para áreas verdes, para otro deporte, ¿no? Habla también de laboratorios, etc. Este es espontáneo, ¿no? Bueno, pues tampoco carpetas para zurdos, en fin, eso tampoco. Pero luego se les pregunta, bueno, acá está la explicación que les he hecho, yo creo que no. Prueba. También es cierto que hay gente que no tiene idea de las cosas que cuestan, piden gimnasio, piden piscina, piden muchas cosas, evidentemente por una suerte de derecho que se tiene. Y entonces, claro, ahí viene todo el tema para los directores de cómo manejas los recursos que tienes y lo que te piden o lo que supuestamente un colegio debería ofrecer, ¿no? El coliseo y auditorio, 17%, no deja de ser un tema que preocupa, ¿no? Por la demanda. Luego, acá apoyado, fíjense usted, ya cambia un poco el esquema. Lo primero es la parte de los laboratorios, como es lógico, pero sigue siendo fundamental los campos deportivos. Y luego aparece la biblioteca, los auditorios y también las áreas verdes. O sea, entre lo espontáneo y lo apoyado sea una cierta similitud, ¿no? Y claro, digamos, estos chicos valoran poco pues, el tema de las salas de reuniones para entrevistas con alumnos y papás, o sea, para el tema personal, es curioso. Y luego también para la formación, el tema del oratorio, ¿no? O sea, son cosas bien interesantes, o sea,
el esfuerzo por la integralidad, por ser cercanos a los chicos, no está correspondido con los que han dicho esto. Será porque hace 18 años no era tan necesario como ahora, pero me parece a mí que bueno, eso ya es una opinión, ¿no? La corriente utilitaria que viene tanto del Estado como de los mercados está anulando cada vez más este tema del trato personal con cada chico, ¿no? Aunque se hable mucho, pero en la práctica no se reconoce tanto. Sigamos. Luego el tema de la tecnología. Yo acá sí les confieso que me quedé sorprendido. Yo pensé que iba a ser que, por ejemplo, el curso de programación, ensamblaje y robótica, uso de herramientas de aplicaciones, enseñanza iban a estar por los aires. O sea, para los jóvenes millennials, el tema se resuelve con que cada uno tenga una laptop en su colegio. Ustedes me dirán, oye, sí, pero es que ese no es el problema no es la herramienta. Es simplemente que todo, que podamos operar, que podamos cambiar, que podamos programar, etc. Entonces, a mí sí me llamó la atención. O sea, honestamente dije, claro, probablemente el 19% sí lo entiende, que todo sea digital, tecnología moderna, veloz, ancha anda, sí, pero que usen programas modernos, sí, pero claro. Pero esta gente que ya que pasó a la universidad me ha podido decir, oye, programación, ensamblaje y robótica. ¿De acuerdo? O ausencia virtual, en fin. Bueno, ese es un poco... Entonces, todo el tema se resuelve, como dice el Estado, o con laptops o con tabletas, ¿no? A mí sí me llamó la atención, ¿eh? Es una opinión personal, no soy un experto en estas cosas, pero me llamó la atención. Pensé que iba a ser más sofisticada la respuesta. Luego, requisitos en cuanto a tecnología, apoyado. Dice, una laptop o dispositivo por alumno. Ese es el tema. O sea, en cambio, de enseñanza de diseño web, 4%. Uso de herramientas de aplicaciones, 5%. Curso de programación robótica, 12%. Enseñanza ofimática, 16%. Muy bien. Ya estamos acabando. La formación académica, voy a hacer muy rápido, es una parte muy puntual, que sigue siendo los buenos profesores. Y luego cosas más de herramientas, técnica de estudio, por ejemplo, técnica de estudio, inglés, ¿no? Perdón, talleres, comunidad de intercambio, plan lector, por ejemplo, que es interesante. Pero por ahí va el tema, ¿no? O sea, sigue siendo los profesores los que capitalizan el nivel académico, que como tiene que ser. Bueno, acá hemos visto profesores jóvenes con vocación, lo que ellos dicen, ¿no? Manejo de técnica de estudio, y el 4% que la educación sea orientada a la vocación de cada alumno, ¿no? Hablan de consejerías, en fin. Acá hay otras cosas, pero está claro que más que incidir en los instrumentos, hay que entusiasmar al profesor para que él investigue, porque cuando él hace una transmisión de los conocimientos, añade valor al contenido intelectual que hace, porque primero lo transforma. Entonces, ese es el valor, digamos, ¿no? Luego, formación académica apoyada. Bueno, acá hablan, por ejemplo, de formación en la metodología de la investigación. Me parece interesante porque es una herramienta. O sea, la gente quiere investigar y quiere saber cómo. Me parece muy bien. Manejo de técnica de estudio y taller de liderazgo, ¿no? Esto es un tema de lo que ellos consideran formación académica, que es un poco distinto a lo anterior, pero por lo menos nos ponen en evidencia de efectivamente hacer un poco más riguroso la salida de los chicos del tercero, cuarto, quinto secundaria, ¿no? Luego docentes, y la última es estándares internacionales. Miren, una cosa que me llama la atención a mí es esta, ¿no? Todo el tema de certificaciones y, por ejemplo, y estándares internacionales, poco les interesa a los muchachos, ¿no? Y para los colegios sigue siendo lo fundamental. Y se gasta muchísima plata en el tema. Ahora, es cierto, mis queridos señores, que esta investigación habría que hacerla pues a nivel macro para entender si es así o no, porque tampoco esto es una muestra representativa, ¿no? Pero si la hacemos pues, por ejemplo, en Colombia, en España, tal, entonces vamos a entender de que efectivamente quizás estemos los colegios yendo por un lado mientras que la demanda va por otro lado.
Y por eso a veces nos entendemos, pero ¿cómo este colegio tan tradicional tiene tanta gente? Y este colegio tan moderno tiene tan poca gente. A pesar de que el colegio tradicional no tiene, pues, está sufriendo crisis, digamos, ¿no? En fin, lo que fuera, me refiero a los propietarios, a los dueños. Luego, formación como persona. ¿Qué es lo más importante para la formación? Bueno, acá es la formación en valores en general, ¿no? Lo cual es interesante porque los colegios lo que pueden hacer es ponerle pies y cabeza al valor, porque acá es en general, ¿no? Luego, sí, en orden de importancia, la disciplina y el orden, que me parece una cosa valiosa, hay una necesidad de autoridad que me parece valiosa, y las habilidades blandas, que también es una caja de Pandora, que se puede aprovechar poniéndole nombre y apellido a las cosas, ¿no? La atención espiritual sigue siendo baja, y luego involucrar a los padres de familia también es un tema bajo, ¿no? Bueno, acá está explicando pautas morales, ética, moral, respeto, que formen jóvenes disciplinados y correctos. Todas las habilidades blandas son las que ya nosotros conocemos, etc. Poca referencia a las ayudas sociales y voluntariado, ¿eh? Por cierto. Y apoyado sigue siendo el tema, bueno, es casi lo mismo, formación de los valores o la disciplina, y acá se incrementa como importante a los padres de familia y la formación espiritual, ¿no? Pero estos temas de talleres sobre control de emociones y tal, eso parece que no es más de estos últimos años que de esa época, ¿no? Luego termina la frase, ¿no? Dice, yo quisiera que el colegio prepare a mis hijos para. Entonces acá yo lo he apuntado. Solamente el 24.33% hace referencia al core del colegio, que es buenos profesionales, ingreso a la universidad y la competencia. El 60% no tiene nada que ver con el tema educativo. Claro, ustedes me dirán, sí, claro, pero lo que pasa es que enfrentar la vida no es un tema académico, per se. Según las personas, tampoco. Yo creo que aquí me hace recordar hay un artículo muy sugestivo que lo tengo guardado desde la época del rey, no sé, del año 98, de un señor que se llamaba Enrique Monasterio, y que tiene un artículo que se llama ¿Para qué sirve un colegio? Y él dice lo siguiente: para saber escribir, para saber pensar, para saber hablar, para saber amar, para saber rezar y para saber contemplar. Y si queda tiempo, bueno, también matemáticas, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que no hay que quitar, o sea, lo que quiero decir es que lo que va moldeando al chico en un colegio es la cultura del colegio y las relaciones que están entre ellos. Y esta es prueba, ¿no? Esta es prueba. O sea, yo creo que uno sea líder. Sí, pero te está pidiendo que vayas un poco más allá de las clases. Quiero que mi hijo tenga valores. Sí, pero te está pidiendo, o sea, ¿se dan cuenta ustedes? Y si el profesor no interactúa con los chicos y no transmite lo que el colegio pretende o lo que fuera, claro, estas cosas se podrán poco a poco conseguir. Bueno. Sugerencias finales. ¿Qué ofrecer para ser la mejor alternativa? Acá le preguntamos, si un colegio quisiera innovar y ser la mejor alternativa para chicas y chicos en los años próximos, ¿qué tendría que ser? ¿Qué tendría que ofrecer? Formación en valores. Formación espiritual. No, ahí es liderazgo. Ahí sí, ¿no? Y luego, en tercer lugar, tecnología, profesor, o sea, acá hay una cosa interesante, los chicos comienzan a darse cuenta que claro, relacionado con la anterior lámina, si yo tengo preocupación por el futuro de mis hijos, y la gente no es tonta, yo quiero que mi hijo sea competente, en el sentido que pueda responder a los retos que le ofrece la vida, pero para eso tiene que tener ¿no?
acá está, ¿no? Enseñar valores, ¿verdad? Bueno, información blanda, que es todo el tema de convivencia, profesores buenos, infraestructura, igualdad de género, idiomas, etc., ¿no? Bueno, son las cosas que van viendo. Pero miren ustedes que a excepción de la formación de valor de habilidades blandas, y este tema de la igualdad de género, no hay nada nuevo con respecto a lo que se viene llevando hace mucho tiempo atrás, ¿no? En los colegios. Y luego, ya la última, los medios que emplearíamos para dar a conocer la propuesta educativa del colegio. La web, directamente en el colegio, redes sociales, amistades y familiares, ¿no? Y exalumnos. O sea, si yo quisiera hacer una relación con lo anterior, diría que hay los niveles, digamos, formales, que serían la web, por ejemplo, las redes sociales, y luego el trato a trato, que es el que el papá vaya al colegio, lo de las amistades y familiares y los alumnos, que son por comunicación boca a boca. O sea, sigue siendo el elemento fundamental, sin descuidar la web, porque si yo sumo directamente el colegio, las amistades, exalumnos, tendré más porcentaje de personas que prefieren el boca a boca, ¿no? Muy bien. Esto ha sido un poco la idea de este trabajo, como bien digo, para conversar, para pensar lo que quieran ustedes, porque sí efectivamente nos permite a nosotros y a los directores tomar decisiones, no decisiones, pistas para pensar, porque tampoco pretendo que esto sea una cosa sugestiva. Espero que haya sido de interés y bueno, le doy el pase a Jaime para que continúe con la... Señor Cámara, muchas gracias por sus palabras y por compartirnos los alcances de un trabajo de investigación tan valioso y tan enriquecedor que no hace sino confirmar muchas de las cosas que hemos venido conversando entre educadores sobre lo que debe ser un colegio de siempre y para el futuro de nuestra sociedad, así como también el ayornamiento, ¿no? Que viene a ser ese valor agregado que le da el momento actual o la vida que estamos viviendo y que tiene que ver pues con la promoción del liderazgo, las habilidades blandas y otras cuestiones tecnológicas que se van insertando o acoplando perfectamente, ¿no?, a nuestro quehacer educativo. A continuación, quisiéramos darle el pase a todos los profesores, directores que nos acompañan para que puedan decir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a través del Zoom. Pueden hacernos llegar esto para poder iniciar este diálogo con el señor Edistio y que todos podamos enriquecernos un poquito más en esta conversación o esta dinámica de participación. Los esperamos. Si no, pasamos a otras preguntas que también tenemos preparadas para complementar todo este estudio o todos estos comentarios que se han hecho sobre este trabajo de investigación realizado, ¿no?, con una buena cantidad de encuestas. Muy bien, entonces a continuación damos el pase a los que tengan a bien hacer preguntas o, como les decía, ¿no?, alcances ulteriores a todo este trabajo de investigación que se ha realizado. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Por supuesto que sí, Patricia. Sí, gracias. Pues yo soy Patricia, soy directora, estoy en la dirección de un colegio también con educación personalizada en Sao Paulo, Brasil. Estoy en la dirección de las chicas y el infantil, es Single Sex Education. Y es un colegio de 400 alumnos. Hicimos el año pasado una encuesta en el mercado para ver cuáles eran los drivers que llevaban a los padres en Sao Paulo a elegir en colegios, ¿no?
Y me ha gustado muchísimo, Edistio, porque mucho de lo que has enseñado aquí en tu PowerPoint también habla directamente con el resultado de nuestra encuesta. Hicimos con 200 familias, lo que llamamos de mar abierto, o sea, familias que no son de nuestra comunidad educativa, y luego con 200 familias de dentro de nuestra comunidad. Y las del mar abierto, 70% conocían nuestro colegio por haber oído hablar o por reputación, pero no eran familias nuestras. Y los 4 drivers que configuran 67% de las razones, o sea, ¿qué lleva a un padre a elegir un colegio? Fue, en primer lugar, en Sao Paulo, el método de enseñanza. Entonces, esto de los profesores, de tener como una mirada a cada alumno, o sea, especialmente en la pandemia, el colegio que se ocupe de cada alumno y que el alumno no sea uno más. Entonces, el método de enseñanza ha sido como el primer driver. El segundo driver, el académico, mucha importancia se da a entrada en facultad, entonces, cómo es el nivel académico del colegio. Diferentemente de la encuesta que has enseñado, en Sao Paulo el 15% lenguas de intercambio, entonces dan mucho valor a esto. Y en cuarto lugar, la infraestructura también. Entonces son como los 4 factores que han dado 65%. Y me he equivocado, perdón. La infraestructura 20%, método de enseñanza 16%, nivel académico 16% y lenguas 15% para componer ese 67%. Y en nuestra comunidad, diferentemente de la infraestructura, que es el primer driver del mercado, ha sido la educación personalizada, que es el método de enseñanza, con el 65% de nuestra comunidad valorándolo primero. Entonces, esta encuesta nos ha ayudado para saber los drivers, ¿no? Y dónde tenemos que mejorar. Yo tendría una pregunta. No sé si vuestros colegios son single sex también, pero en Sao Paulo tenemos un gran reto porque mucha gente lo ve como una barrera. Y no sé si esto hay algún impacto en el mercado, en lo que has researched, ¿no? Las pesquisas que has hecho, si esto influye de algún modo. No, bueno, por lo menos nosotros no tenemos single sex, ¿no? Somos mixtos, pero digamos yo estoy promoviendo o estoy en un promotor de 2 colegios que son separados. Y yo creo que el problema, a mi juicio, no está en que sean separados o no, sino que tú tienes que poner, digamos, los bueyes delante de la carreta. Y los bueyes son lo que tú has mencionado. O sea, quiero decir, el tema de la metodología, el tema de la enseñanza y tal. Entonces, yo creo que, es mi opinión, ¿no? O sea, digamos, no creo que los papás se analicen tanto el tema de que son hombres y mujeres. Yo creo que si llevan por ahí el asunto se complica porque ellos quieren una cosa muy práctica. Sí tiene mucho peso, por ejemplo, que los colegios estén cerca, no hombres ni mujeres. Si están separados tienen dificultades. Y yo sí recomendaría, porque lo hago siempre, es que sí hay que ver el valor del colegio en cuanto a su cultura, porque efectivamente los papás al final entran al colegio y se enamoran, sean de hombres y mujeres. Y en el Colegio Santa Marita nosotros hemos hecho eso, es colegio mixto, pero tenemos actividades separadas y no hay ningún tipo de comentario negativo, ¿no? Entonces mi sugerencia es potenciar más lo que tienes tú. Tú acabas de decir, por ejemplo, el tema de la metodología, el tema de la infraestructura, el tema de la personalización, etc. Esas cosas, o sea, a la medida que los colegios tengamos más entidad, daremos noticia de lo que somos y también de lo que no somos, para que las personas puedan elegirnos, ¿no? O sea, esa identidad es fundamental. Yo creo que el tema es llevarlo por el lado que hombres y mujeres como una especie de obstáculo que no se pone, no. Pero eso sí, el tema de la cercanía sí ayuda, ¿no? Eso es un tema que hay que pensarlo mucho. Gracias, Patricia, pero muy buena que coincidamos. O sea, sigue siendo los profesores el elemento fundamental, ¿no? Gracias.
Patricia, perdona. Yo no he entendido, pero me parece súper interesante. Bueno, muchas gracias, Edistio, por realmente esta investigación. Me parece muy interesante, la verdad, y me parece muy interesante que también, Patricia, la hayáis hecho en Brasil y poder hacer esta comparativa un poquito entre también los resultados en Perú y los resultados en Brasil. Me he quedado un poco con la duda, no he tomado nota. Comentabas que en las familias que no, de otras fuera, de otros, ¿no? de otros entornos, era el método de enseñanza, el nivel académico, el intercambio, todo el tema de lenguas e infraestructura. Y en el vuestro, en las familias de vuestros colegios, era el primero la educación personalizada, ¿no? Sí, 65%. Luego, lenguas también es muy importante. No me lo he apuntado aquí la secuencia, pero Vale. 65% educación personalizada. Dan mucha importancia a lenguas también, infraestructura, ¿no? A la parte religiosa muchísimo también en el colegio. Te lo puedo enviar, Gloria. Vale, porque aquí sí que sería muy interesante, yo creo que sería muy interesante el tema de llegar a profundizar realmente qué es lo que entienden ellos por educación personalizada, porque a veces hay términos, ¿no? Hay términos, no sé si Edistio luego también en vuestra investigación puede haber pasado en Perú, que hay ciertos conceptos que todo el mundo habla de ellos, educación personalizada, de valores, ¿no? Como decías tú también, Edistio, en tu exposición y todo, pero luego cuando extiendes dices, ¿qué entendemos por educación personalizada? ¿Qué entendemos sobre el tema de formación en valores? O sea, me parece que también es muy importante ver si hay ciertos conceptos que vamos manejando, ¿no? Durante muchos años y que nosotros creemos que entendemos unas cosas, pero ¿eso el público de fuera lo entiende igual que nosotros? ¿O lo entienden distinto? ¿Qué aspectos componen eso que nosotros creemos que podemos entender y que no? Pero que realmente a lo mejor la gente, no, los millennials ya lo están entendiendo, o sea, están hablando, están cogiendo ese concepto cuando nosotros les preguntamos qué es lo importante, manejan unos conceptos, pero que realmente representan unas realidades muy distintas de las que nosotros tenemos en mente. Sí. Gloria, lo tengo aquí, los factores. ¿Quieres que te lo diga? Sí, de educación personalizada en nuestro colegio, en primer lugar. Después las tutorías, que también lo ponen separado, pero lo valoran mucho. ¿Sí? Método de enseñanza, los profesores y luego la formación espiritual. Luego, bueno, la comunicación padres y colegios. Dentro del método de enseñanza también ponen la parte de idiomas y intercambios más adelante, ¿vale? Okay. Luego, la tasa de aprobación en las facultades. Luego, la localización del colegio al trabajo. La calidad de las clases. Muy parecido, ¿no? Después, esto, como lo involucrado que están los padres en el colegio. Y bueno, entonces el resto ya es menos. Pero los primeros tres, educación personalizada, tutorías, método de enseñanza y formación espiritual. Claro. Eso me parece muy interesante. Gracias, Patricia. Me parece muy interesante y Edistio ahí también te lanzo ahí también esa pregunta, ¿no? De decir, fijaros que aquí ha salido también todo el tema de tutorías. Tú, Edistio, comentabas que a lo mejor las tutorías, ¿no? Y que te estabas planteando si realmente con las respuestas de tu estudio, realmente cómo estamos comunicando el tema de lo que es el asesoramiento, lo que son las tutorías, lo que es ese acompañamiento, ¿no? Porque en tu estudio, Edistio, comentabas que no quedaba como en los primeros lugares, sino quedaba como un poco más abajo, pero en cambio sí que queda como un tema muy importante todo lo que es el tema de los profesores. Entonces, ¿qué entienden realmente o cómo tendríamos entonces que transmitir desde los colegios cuando realmente creemos que es importante todo lo que es el tema de tutorías, asesoramiento, el acompañamiento del alumno, ¿no? Que es un poco lo que es todo el tema de la personalización, esta de la enseñanza? ¿Cómo lo tendríamos que transmitir? ¿Qué es lo que están entendiendo ellos? ¿Qué es lo que realmente quieren ellos? O sea, me parece que ese es un punto muy, muy, muy interesante para seguir realmente investigando, o sea, haciendo investigación, ¿no? Para realmente, y cómo tendríamos que formar entonces a los profesores para que puedan hacer esto, porque es realmente uno de los puntos importantes, a menos que has destacado tú, Edistio, en tu estudio, el tema de la formación académica, o sea, y sobre todo el tema del nivel de los profesores, ¿no? No, de acuerdo. Mira, yo creo que el nuevo nombre de la educación se llama comunicación. Y
Y lo que tú, la ventaja, a diferencia de tu estudio, Patricia, es que este estudio nuestro es abierto, o sea, no viene de ningún colegio. Y lo que dices tú, Gloria, es un reto bien interesante, porque creo yo que hay que llegar a lo más gramatical, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que sí la gente entiende la importancia de, por decir algo, el profesor que converse con el alumno. Claro, solo le llamamos tutoría tal, sí, pero hay que buscar términos que no sean capaces de cambiar y que no sean capaces, perdón, de ser manoseados y que se mantengan siempre. Entonces yo sí creo que la gente aprecia que a tu hijo le escuchen y le digan lo que decía un filósofo, qué bueno que estés con nosotros, ¿no? Por decir, entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo y es un reto fundamental, porque hay cosas que no van a cambiar, porque no cambia la persona del profesor ni tampoco el alumno, y como ahora lo que quieren decir es que, claro, hay que acomodarse al nuevo adolescente. No, el reto es el mismo, hay otras circunstancias. Pero es un reto muy interesante que tú planteas, y en verdad hay que aterrizarlo para comenzar a lanzar frases muy cercanas a que la gente lo entienda, ¿no? Creo yo que el primer caso de lo que he mostrado, y con eso acabo, es que sí ha quedado demostrado que los colegios en general han hecho bien su tarea de cara a los profesores. Y de cara a la infraestructura. Los colegios antiguos eran muy grandes, ¿no? Eso ha quedado claro. Ahora, estos temas que estamos conversando recién están entrando y es un momento interesante para lo que dices tú, hacerlo comunicativamente más asequible, con cosas mucho más sólidas, más cotidianas y más gramaticales, ¿no? Pero muy buena idea, estoy de acuerdo contigo, es un buen reto. Eso es que yo creo que sería muy interesante si consiguiésemos algún tipo de financiación o lo que sea, mirar en distintos países y hacer no solo el tema de cuestionarios, sino que, por ejemplo, en temas que se detecten que pueden ser interesantes, por ejemplo, todo esto de qué entendemos, ¿no? Por el tema de la formación, cómo es esa formación en valores. Hoy justamente he estado con una colega australiana que está haciendo un estudio, me ha comentado que está haciendo un estudio interesantísimo. Están haciendo en Inglaterra y están haciendo en Victoria, en Australia. Y dice que lo que están trabajando es, están viendo todo lo que es el tema de valores, en el tema de sostenibilidad social, económica y cultural, cómo se están trabajando en colegios que tienen formación religiosa, o sea, que tienen un espíritu, un ideario religioso, o colegios que no tienen ese ideario religioso. Y dentro de los que tienen ideario religioso están haciendo un estudio de caso, viendo distintos colegios pues, de católicos, judíos, colegios musulmanes, o sea, cómo están trabajando y cómo sobre todo buscando cómo transmiten esos valores. O sea, porque hablamos de valores, pero ¿cómo transmitimos esos valores? ¿Qué valores entienden estos? O sea, ¿qué valores entienden los padres que realmente quieren transmitir a sus hijos? O sea, eso me parece que es realmente, porque ahí también nos daría muchas pistas para también, fíjate que sale como muy importante en tu estudio, que me parece interesantísimo, lo del tema el tema del soft skills. Que dices, también es un valor muy importante, o sea, esos soft skills son las que nos permiten tener ese respeto, tener esa comunicación con los demás, tener esa capacidad de interaccionar con los demás, que de alguna manera son como herramientas que permiten trabajar esos valores. Entonces, o sea, ver cómo podríamos insertar, entonces me parecería súper interesante trabajar esto aquí y ver con focus groups, con distintos grupos y ver a nivel también internacional cómo se están entendiendo. O sea, cómo es ese cambio generacional, ese cambio que hay, o si no hay tanto cambio generacional en los futuros, en la futura gente, ¿no? Que va a traer sus hijos a los colegios, sobre qué se entiende sobre estas cosas y qué es lo que están esperando de los colegios para la educación de sus hijos, ¿no? Sí, perfecto. Esa idea hay que hacerla. Yo creo que me parece a mí. Bueno, después cuando intervengan todos, yo te cuento una investigación que va a comenzar ahorita, pero primero que hablen todos. Gracias. Sí. ¿Me permiten? Sí, justamente este tema de educación en valores, conversando con mucho padre joven, cuyos hijos recién han ingresado al Colegio Santa Margarita, he tenido la oportunidad de conversar con varios, y ellos llevan también el tema de
de los core values, ¿no? Digamos, Ujú. la pregunta es, ¿cuáles son los core values, los valores centrales de este colegio, ¿no? Entonces, parece que por ahí va también en muchos países. Los colegios, como cualquier otra organización o inclusive empresa, ¿no? Primero definen o tienen que tener definidos sus core values, ¿no? Y eso es bien importante para todos los padres jóvenes, digamos, o trentones. ¿Cuáles son los core values de este colegio, ¿no? Entonces, comenzar a preguntarse si todo, además, no solamente que se pueda explicar cuáles son los valores de este colegio, qué es una educación personalizada, para que lo entiendan los padres, sino principalmente que lo entiendan los maestros, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí comienza también el reto. Sí, sí. Bueno, es un comentario. Muy bien. Una de las preguntas que quería compartir, no solamente con el señor Edicio, sino también con todos, tiene que ver con las tareas escolares, que se mencionó muy tangencialmente por ahí, pero que tradicionalmente han caracterizado a un buen maestro, ¿no? Que deja tareas escolares a sus alumnos. ¿Qué tan importante es este tema para evaluar la competencia profesional de un maestro y la capacidad de llegada que tenga para reforzar los aprendizajes o validar si es que estos se han dado o no se han dado en la práctica docente? Bueno, yo cedo la pregunta. Como dicen en España, la doy por reproducida, dicen en España, la doy por reproducida. Porque es interesante, pero bueno, capaz saben más ustedes. Jorge. Hola, Edicio, Hola, gracias Jorge. como siempre. Muchas gracias por esta presentación, esta investigación. Ojalá uno tuviera más tiempo para investigar, es un mundo maravilloso y pues lamentablemente el tiempo siempre nos afecta. Un saludo a Patricia, bienvenida, Patricia. Tengo una hermana que vive en Campinas, entonces de pronto en algún viaje me encantaría poder visitar tu colegio en Sao Paulo. Sí, yo encantada, sí, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Básicamente yo en cuanto a las tareas diría lo siguiente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la tarea es una herramienta pedagógica muy importante, complementaria de los procesos de aprendizaje. Pero sí, en este nicho de edades de la investigación de Edicio de parejas entre 25 y 35 años, nosotros que hacemos las charlas de admisiones en el colegio, hay veces presenciales, otras veces virtuales, y por lo general estoy yo en esas charlas, siempre sale la pregunta de alguna mamá diciendo, ay, las tareas, dejan tareas, y ve uno la diferencia en las edades de las parejas. Los padres jóvenes, claro, que ya son parejas en las que ambos trabajan, la mujer también está trabajando y tiene cargos muy importantes, no tiene mucho tiempo para apoyar en casa a los niños. Ella quiere oír que uno diga, no, tranquila, todo se hace en el colegio, no se preocupe. Y le dicen a uno, ay, bueno, qué maravilla. Las parejas un poco más grandes, donde la mamá sí está en casa, entonces ella dice, no, para mí es fundamental, mándeme tareas porque es que yo me siento con el niño a hacer las tareas. Entonces, sí ve uno una diferencia en las expectativas frente a la tarea que pueden tener las parejas, pensaría yo de la experiencia que tengo por la edad y el momento en el que viven. Sin embargo, nosotros acá ponemos tareas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá en el Gimnasio del Norte en Colombia? Dosificamos las tareas, ¿sí? No nos interesa un niño que vea anochecer y amanecer sentado trabajando. Eso no es tampoco el interés de nosotros. Pero sí creemos en la tarea como una herramienta pedagógica fundamental, complementaria al proceso educativo. O sea, estamos convencidos de eso, entre otras cosas porque también la aprovechamos para consolidar procesos de disciplina, de rutina, es decir, eso ayuda a encuadrar también a un estudiante, y por eso acompañamos a los padres de familia también cuando los asesoramos en el espacio donde los niños deben hacer sus tareas, en términos de iluminación, de una silla ergonómica, de una buena mesa, de tener sus materiales al alcance de la mano, todo ese tipo de cosas como que tratamos de acompañar a los padres en eso. En cuanto a la pregunta que hacía Jaime, me gustaría, tendría muchas cosas para decir. Ustedes saben que a mí me encanta hablar y soy un peligro,
Pero me llamó mucho la atención de Edistio cuando dice, es muy particular que las certificaciones y las acreditaciones no parecen ser de mucho interés en este estudio. Porque curiosamente, fíjense que analizando uno todas las preguntas, queda claro que los papás tienen unas expectativas claras frente a un colegio. Pero no ven la certificación y la acreditación como el medio de garantizar que eso sucede. Entonces es bastante particular, porque si yo soy muy académico y me quiero ir por ese lado, pues mi prioridad va a ser calidad académica. Pero si yo tengo un niño muy sensible, de pronto un niño con una necesidad especial, por decir algún niño dentro del espectro autista o algo, pues yo voy a querer un ambiente muy amable, muy comprensivo, donde a mi hijo se le respeta por su diferencia, donde se le atiende su necesidad. Entonces, así ese sea mi interés y no sea tanto en términos de calidad académica, pues hay certificaciones y acreditaciones que me acompañan como colegio en ese proceso. Y yo les contaba en la charla anterior, yo les hablaba de nuestra certificación de Great Place to Study, de un gran lugar para estudiar. Eso ayuda a aclarar muchos procesos internamente en el colegio para que uno, desde sus procesos, desde lo que se hace en el día a día, sí le pueda decir a un papá, yo tengo calidad académica, yo tengo unos programas de adecuaciones curriculares por si su hijo necesita un apoyo adicional. Ese tipo de cosas, las acreditaciones y las certificaciones ayudan a que los colegios puedan, de alguna manera, garantizarle a las familias que cumplimos pues con ese tipo de cosas. No garantiza nada, pero sí poner un sello de esos de alguna manera manda un mensaje al público, muestra cuáles son los intereses también de una institución educativa. El contexto, en otro tema, y es definitivamente el contexto donde uno está ubicado, pues es fundamental y es lo que marca la parada. Yo tuve de 25 años de experiencia en colegios, yo tuve 22 años de experiencia en Bogotá, y el último colegio en el que trabajé era el colegio más costoso del país, y llego a la provincia, a un colegio donde hay clase media, y Edistio decía hace un rato, el costo no es importante. Pues donde yo estoy ubicado, el costo es importantísimo. Es lo primero que un papá le pregunta es, ¿y todo esto cuánto cuesta? A ver si, y muchas veces cuando uno comparte los costos, se levantan algunos y se retiran de la charla, ¿sí? Entonces, así como en Bogotá, muy seguramente los colegios donde trabajé, el costo no era un issue a tener en cuenta. En donde estoy ubicado hoy es fundamental, es absolutamente fundamental. Entonces, es muy particular el contexto. Y también creo que en esto, Edistio, tú me corregirás, pero creo que también el grado de instrucción de las familias es también importante. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Vengo de un colegio en Bogotá donde los pasaportes de los estudiantes estaban llenos de sellos y de viajes. Inclusive yo viajaba con ellos a todas partes. Y estoy en una ciudad ahora como Valledupar, en la que me ha pasado, no con todos los papás, pero tengo 3 conversaciones muy difíciles en estos 2 años y medio, en los que les muestro opciones de intercambios internacionales y después la mamá me aborda cuando la reunión se ha acabado y me dice, usted quiere que mi hija me deje la casa, usted quiere que ella empiece a pensar en cosas que yo no voy a aceptar, usted quiere separar a mi hija de mí. Y me toca sentarme con ellos a decirles, hombre, no, yo quiero es mostrarles otras posibilidades, quiero que su cosmovisión se amplíe y que estos estudiantes de nosotros puedan ver que en otros lugares se vive de otra manera, ¿no es cierto? Mientras que en Bogotá los papás están haciendo cola para ir a llevar al niño y montarlo en el avión para que se vaya. Entonces, el contexto definitivamente marca la pauta, es fundamental en esto, ¿sí? La charla me parece muy curiosa, le puedo contestar ahora cuando Patricia preguntaba sobre los colegios de género. Nosotros tenemos un tema que en Colombia estamos viendo muy seriamente y es que el número de colegios de género, los femeninos y los masculinos, viene en descenso y de una manera importante, es decir, cada vez más colegios de género están cambiando su propuesta educativa para volverse mixtos. Y de hecho, nosotros que en Red Call somos 9 colegios, como ustedes lo saben, el último que adquirimos en Bogotá es el único de los 9 que es femenino.
Y esto implicó que los 9 rectores nos sentáramos muy a profundidad a estudiar si realmente nos la jugábamos con un colegio femenino o no. Y nos la jugamos, y les tengo un dato buenísimo. En las pruebas de estado que acaban de salir, el ICFES, que es el examen en Colombia para poder acceder a la universidad, en el top 3 de los resultados tenemos 2 colegios de Red Call. El primero de Bucaramanga y el tercero es Las Pachas, que es este colegio femenino, ¿sí? Fíjense. Enhorabuena. Claro, Bien. claro, es que eso no quiere decir que no se puedan lograr las cosas. Entonces, cuando Red Call finalmente votamos los rectores y decidimos comprar el Santa Francisca Romana como colegio femenino católico, además, los demás son mixtos y no confesionales, lo que sí dijimos es, tenemos que respetar esa identidad que tiene ese colegio. Así nosotros los otros 8 seamos mixtos y seamos no confesionales, vamos a respetar este colegio como femenino y como católico, y lo subimos al 3er lugar del ranking del país. Entonces, creo que con resultados se pueden defender todavía esas posturas educativas que son muy válidas, son supremamente válidas. Jorge, ¿es un colegio muy grande, este de chicas? Este es un colegio de 750 niñas. ¿Cómo se llama? Se llama Santa Francisca Romana. Lo llamamos Las Pachas de cariño, se conoce en Colombia como Las Pachas. Vale. El Santa Francisca Romana. Y su Enhorabuena. rectora... Bien, qué bien. ¿Sí? Enhorabuena, Sí, qué bien. claro, mira, además se los puedo decir porque es que yo tuve, a Dios gracias tengo la experiencia, yo trabajé 9 años en un colegio femenino, precisamente en el que le hace competencia a Las Pachas. Después fui directivo de un colegio masculino que es mi colegio en el que yo estudié, y luego trabajé 7 años y medio en uno mixto y hoy dirijo uno mixto. Entonces yo he pasado por todos los estadios y créanme, los 3 son válidos. Los 3 son válidos. Sí. Porque esto también depende mucho de los intereses de la familia, de las creencias de las familias. Y la educación, como tiene que responder a necesidades sociales, pues la educación tiene que ofrecer todo ese tipo de alternativas. No podemos alienar a los colegios para que todos ofrezcamos lo mismo, para que todos seamos iguales, porque eso no nos va a salir bien. Ya me callo, lo prometo, ya. Tranquilo. Jorge, tu reflexión es muy interesante, porque hay 2 momentos, ¿ya? Este momento de la investigación es un momento previo. No tengo hijos y estoy hablando de ideales. El segundo momento es el que tú planteas. Es el padre que va al colegio, que ya tiene al crío dando vueltas y no sé dónde ponerlo. Pero ¿qué ventaja tiene esta investigación? Que a mí, como colegio, me permite repensar para tener respuestas para todo. Anticiparte. Exactamente. Entonces, yo he puesto aquí, claro, pero y yo insisto, porque lo que yo recojo de aquí son interpretaciones de chicos, que ahora son grandes. Entonces, pero para que veas tú que a un chico que ha tenido una mala experiencia, digamos, amical en el colegio, va a reportar poco con respecto a las otras cosas que tiene el colegio desde el punto de vista de acreditación y tal. Entonces, el estar del chico es fundamental, ¿no? Y lo que ha dicho... Sí, adelante. Yo sé que había prometido que me iba a callar, pero hablando de lo que tú estás diciendo, me acuerdo de otra cosa que destacaría de este estudio de Edicio, y es, este estudio le deja a uno absolutamente claro que el colegio definitivamente sí es el segundo hogar de los estudiantes. Porque mira lo importante que nos compartías tú hoy en cuanto a todos los elementos estéticos. Fíjate que había, cuando en las segundas diapositivas tú ya despliegas las respuestas de las familias, de los papás, bueno, de los futuros papás, porque no son papás, ahí salían los jardines descuidados, ¿no? Salones oscuros pequeños. Entonces, fíjate cómo realmente es muy importante que nosotros, desde nuestra infraestructura, desde el diseño de los colegios, desde la construcción de esos espacios emocionalmente seguros para el aprendizaje, estemos muy pendientes de mantener esos colegios divinos, impecables, porque es que no hay nada más rico que cuando uno entra a la casa, abre la puerta y cierra y uno ve su casa y le parece divina su casa. Se siente uno cómodo en su casa, finalmente es el lugar que uno habita, es de uno. Entonces, queda claro con este estudio también
que es el segundo hogar, un colegio para los estudiantes, y que sí les importa que esté limpio, que los jardines sean bonitos, que haya espacios verdes para que haya deporte, para que se respire un aire puro. Yo, por ejemplo, admiro mucho ese campus del Santa Margarita, ese campus que tienen deportivo afuera de la ciudad, que Rafael me llevó a verlo y yo decía, por Dios, qué maravilla tener un colegio que tenga un sitio de estos que es como un club para hacer una cantidad de cosas. Eso es fundamental en educación, no se nos puede olvidar que eso hace parte primero de la educación integral, pero también de la educación emocional, que es súper importante, ¿sí? Porque estamos convencidos que si nuestros estudiantes emocionalmente están tranquilos y son estables, los aprendizajes se van a dar, se dan porque es que esa es la esencia del ser humano, aprender. Ya, ahora sí, prometido y lo cumplo. Para complementar lo que dices, este fondo que tengo yo ahí acá, esta foto del colegio, ese jardín que está entre los dos pabellones, si ustedes ven, no hay un solo cartel que diga no pisar, ¿no? Y es un jardín que efectivamente nadie lo pisa. Pero no hemos tenido que decirlo, sencillamente está tan bonito, está tan cuidado, que los mismos chicos les gusta verlo así, entonces no lo pisan, lo respetan, lo cuidan, ¿no? Y es bien interesante porque además ven al señor Fermín que siempre lo está cuidando, regando, entonces esto toma tiempo cuidar, entonces hay que respetar, ¿no? Una cosa que también, hablando de colegios mixtos, me hizo un comentario una profesora que ha notado que en secundaria, por ejemplo, la pandemia y esta educación virtual ha afectado un poco la relación entre chicas y chicos, porque en realidad cuando uno está en un colegio mixto y en el aula presencial, ¿no? Si uno es alumna, pues a veces hay que aguantar al alumno, ¿no? Pesado, que bota todo, que no es ordenado, y puedes desarrollar esa paciencia y esa tolerancia. Pero en lo virtual no tienes al amigo al costado, ¿no? Y cuando formas grupos, generalmente si eres niña, vas a formar grupo con las niñas. Y si eres niño, grupos virtuales, ¿no? Vas a formar grupos con los niños. Y los niños definitivamente tienen el interés del juego, del videojuego, luego los sábados y domingos, y las niñas definitivamente tienen lo que son redes sociales y nada más, ¿no? Entonces sí ha afectado de cierta forma la amistad que se genera, ¿no? Y la relación entre los varones y las niñas cuando son un poquito más grandes, sí. Eso sí ha afectado. Sí. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, algún otro alcance? Yo quería comentar, perdón, quería comentarles cómo las cosas, como decía Gloria, si no se aclaran, cómo tienen otro significado, ¿no? Yo les quiero contar muy rápidamente lo que pasa en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos, desde el año 96 a la fecha, o sea, el Perú a la fecha tiene más o menos 6 millones groseramente, 6 millones de alumnos de básica regular. Entonces, el crecimiento del año 96 a la fecha ha sido descomunal. La educación privada ha crecido un 25%, o sea, de esa torta, el 25% es de educación privada, ¿no? Y en Lima, que es la capital del Perú, está el 57% de la matrícula, y de ese 57% de la matrícula, el 45% más o menos es de educación privada. Había un crecimiento perfecto. Entonces, había un señor, que hoy es ministro de Educación del colegio, que ha hecho la siguiente interpretación, porque ha hecho una investigación diciendo, bueno, ¿por qué ha crecido tanto la educación privada? Entonces él ha dicho por 3 cosas. Primero, porque a raíz del 96 hay una ley que promueve la educación privada, entonces es porque hay más oferta privada. Segundo, ha disminuido la tasa de natalidad. Y en tercer lugar, las familias tienen más plata. Entonces, claro, ¿qué está diciendo el señor este? Que el tema de la educación privada es un tema económico. Y no es así. Fíjense ustedes cómo cambió la cosa. Entonces, claro, el tema de la educación privada es que el papá puede elegir el estilo de educación que quiere para sus hijos. Pero eso está escondido. O sea, ha añadido como causa el control de natalidad, o sea, menos hijos, entonces yo me voy a un colegio privado. Y luego porque ahí tengo más plata. Y esto, ¿por qué lo quería decir? Porque efectivamente, si nosotros no damos
lo que dice Gloria, damos noticia de lo que son las cosas, otros la darán por nosotros, como este caso, ¿no? Entonces voy a trabajar con una persona para hacer una investigación, para conversar con la Paz. ¿Por qué han ido al sector privado? Tiene que haber una explicación que no sea la económica, ¿no? Bueno, o sea, lo que quiero decir es que si los colegios tienen estas buenas cosas, no las explicamos bien, otro las explica de otra manera, ¿no? Esa era mi sugerencia, ¿no? Para acabar y ya, que no, nada más. Muchas gracias por el comentario y el alcance, señor Edistio. A continuación, vamos a tener la intervención del profesor Aldo Farro, que, como les dije desde el comienzo, nos contará y nos compartirá algunas iniciativas de Antesala y Proforum. Adelante, profesor Aldo. Muy buenos días, profesor Jaime. Buenos días, directores, directivos que nos acompañan esta cálida mañana. Espero que, bueno, dentro del diálogo simpático que he ido apreciando y escuchando, voy a compartirles también unas simpáticas iniciativas que tenemos en Antesala. Proforum, como ustedes sabrán, está en constante trabajo y emprendimientos por la educación, tanto peruana como de Latinoamérica. Por ello tenemos algunos proyectos que hemos estado realizando en el 2020 y le vamos a dar continuidad en este 2021. Por ello les voy a compartir rápidamente una presentación para que lo visual ayude un poco a ir mencionando y evidenciando lo que hemos ido trabajando. Muy bien. Entonces, desde a partir del 2020, en pandemia, empezamos con iniciativas netamente para la educación remota, ¿no? Y hemos dado continuidad a algunas iniciativas que ya teníamos anteriormente. Básicamente, los pilares de Antesala son educación, ¿no?, la cultura y la sociedad. Estos son las bases de nuestros 3 pilares por los cuales nosotros tratamos de trabajar siempre. Y buscamos potenciar lo bueno para todos, para los docentes, directivos, directores y también para los alumnos de básica regular. Este año hemos retomado la revista Antesala bajo la visión de Antesala Perspectivas. Esta visión nos ayuda a que podamos abordar distintos temas desde técnicos pedagógicos, gestión directiva, buenas prácticas, familia y colegio, y todos los temas que ustedes pueden evidenciar acá. Además, este año también hemos tocado reglamentos educativos. Va a salir la segunda edición con el tema de educación y el bicentenario, ya que en el Perú vamos a celebrar el bicentenario, que es muy importante para nosotros. Esta segunda edición va a salir con esa temática. El año pasado ya tuvimos Antesala Perspectivas, ¿no? Tocamos el tema de transformación digital, la libertad humana como valor primordial en la educación y algunas reflexiones en cuanto a la peruanidad y el tema de cultura, con personajes muy interesantes, ¿no? La doctora Rocío Chirinos, el doctor Jorge Oliva y el magíster Juan Carlos, en este caso Guaraja, ¿no? Este año lo que hemos hecho es hemos reducido un poco la revista, pero con la intención de que este año sea gratuita para todos los entes del Perú y Latinoamérica, ¿no? El año pasado la modalidad era por suscripción, este año lo vamos a lanzar gratuitamente, ¿no? Y la idea es llegar a más docentes de Latinoamérica. Así que los invitamos a que ustedes puedan solicitar la revista de manera gratuita. Tengo entendido que Rodrigo va a estar compartiéndoles la revista a ustedes, a los que participan en el CENIC de Directores Internacional, de manera gratuita, para que estén informados de los alcances que vamos dando, ¿no? Estos son algunas de las entrevistas que dimos en la primera edición. Tenemos a María Luisa Hoyos, que es presidenta de la Asociación de Colegios Cristianos Evangélicos del Perú, ¿no? Donde hablaba un poco de la realidad nacional de los colegios educativos. También nos acompañó José Luis Urbina, presidente de la Asociación Nacional de Promotores de Instituciones Educativas Privadas y promotor de Colegios Cruzaco, una cadena grande de colegios aquí en el Perú, ¿no? Y así también nos acompañó Alonso Morales, socio senior del estudio Torres y Lara, que era una visión
pegada al tema jurídico educativo, ¿no? Para contextualizar todos estos reglamentos que se están lanzando en el Perú. Bueno, también tenemos los espacios, los conversatorios pedagógicos, que también son gratuitos, son iniciativas que lanzamos para docentes de Perú y Latinoamérica. En este caso, invitamos a todos los docentes de sus centros educativos para que puedan participar de manera gratuita. Los conversatorios pedagógicos de antesala son un espacio de intercambio de ideas, conocimientos y aportes, donde se busca fomentar el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias entre docentes de Perú y Latinoamérica. Es un espacio donde se invita a un expositor, el expositor toca un tema específico y en base a eso, en la segunda parte del conversatorio, todos los docentes empiezan a compartir las experiencias a raíz de su país, los conocimientos que tienen, los contextos donde viven y cómo aportan para que los otros docentes se puedan enriquecer. Es muy simpático este espacio. El próximo conversatorio pedagógico va a ser el miércoles 30 de junio a las 4:30. Nos acompañará la gerenta general de ADECOPA y va a tocar el tema relación familia y colegio. Así que los invitamos cordialmente a todos sus profesores para que puedan estar presentes en el conversatorio y puedan enriquecerse y compartir, ¿no? La hora es 4:30, Lima, Perú, por si acaso. Y si alguno quiere contactar o mandar la lista de sus docentes, de ahí les voy a dar a ustedes un correo para que puedan contactar. Estos son un poco la planificación de los conversatorios que se van a brindar. Estaremos atentos a ello, ¿no? Estos son algunos de las evidencias de los conversatorios que hemos tenido. Siempre invitamos a ponentes de fuera. Tratamos de así también promover un poco el tema de los lazos entre colegios y países, ¿no? Nos ha acompañado en el cuarto conversatorio Luis Eduardo Parra, Ludmila Tonón, de Carlos Tejedor, y así sucesivamente invitamos docentes de todas partes. Muy bien. Ahora vamos para el concurso de ensayos. Este es el evento más importante que vamos a tener en este 2021. El concurso de ensayos es otra de las iniciativas antesala, no nos cansamos de las iniciativas, y queremos con ello convocar a todos los docentes de Perú y Latinoamérica. Este es el segundo año que hemos realizado el concurso de ensayos. Este concurso busca promover que el docente pueda lanzarse o retarlo para que pueda desarrollar un ensayo académico en base a unos ejes temáticos que están en la parte de aquí, ¿no? El primer eje temático son los nuevos retos de la escuela desde la mirada de un docente, la participación estudiantil en la escuela y la formación de líderes, y el rol de la escuela en la promoción de una convivencia pacífica y en la formación del ciudadano. En base a estos tres temas, los docentes tendrán que construir un ensayo académico. Este ensayo académico se va a regir en base a estos tres temas, pueden escoger cualquiera de los temas, y nosotros les vamos a compartir a los docentes que deseen participar unas bases del concurso. Esto les permitirá tener toda la amplitud para poder desarrollar su ensayo. Lo más simpático de esto es que vamos a contar con unos premios, ¿no? Que nunca viene mal a nadie, el premio económico, ¿no? Sobre todo a los docentes. Es un estímulo, creo, al trabajo y al desempeño que realizan, adicionalmente de los centros educativos donde los remuneran. En este caso, en el primer puesto, hablando para Perú, se llevaría $10.000. Si hablamos para un profesor del extranjero, son $2.500. El segundo puesto, 7.000 soles para profesor de Perú. Para un profesor del extranjero serían $1.800. Y en el tercer puesto sería 4.000 soles para un profesor de Perú y $1.050 para el tercer puesto, ¿no? Me parece que es atractivo, es un concurso atractivo, porque la inversión es cero y la ganancia puede ser mucha. No solo por lo monetario, sino también por el hecho de concursar, de retarse, de desafiarse, ¿no? Eso es muy importante para un docente, y creo que los directores son los mejores promotores para invitarlos a los profesores. Muy bien, cabe mencionar que los ensayos se recibirán a partir del 1 de diciembre al 2 de octubre. Sin embargo, se van a poder inscribir en nuestra página web, que está aquí, www.revistaantesala.com. Ustedes ingresan a la web, yo les voy a mostrar en unos momentos la pantalla de la web,
dónde tienen que matricularse para poder ingresar sus datos y luego les mandamos la base de los ensayos. Cabe mencionar que tenemos auspiciadores peruanos y este año también internacionales, ¿no? Los colegios internacionales también se están sumando a esta buena causa. Los voy a mencionar. Tenemos a la editorial Santillana, la red de comunicación regional, al Diario Expreso, a Edelvides, Textbook, al Colegio Santa Margarita, que hay presencia también del colegio aquí, a la Universidad de Piura, y auspiciadores internacionales tenemos al Colegio Gimnasio del Norte, al Colegio Gutenberg también, nos apoya este año, de Ecuador, al Colegio Cumbres de Bolivia, al Instituto Carlos Tejedor de Argentina, a la Universidad Villanueva de Madrid y a la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces, este año estamos muy contentos de que nos puedan acompañar estos auspiciadores, que siempre es bueno que nos ayuden a seguir promoviendo esto, no solo en Perú, sino en colegios de la región o de Latinoamérica, ¿no? Así que los invitamos a participar a todos sus docentes. Vamos a compartirlo luego, este flyer, a Rodrigo se lo voy a compartir para que él pueda hacerles llegar esta información, si hay mayor interés, si quieren algunos detalles. Cabe mencionar algo muy importante. El año pasado no solo tuvimos un premio económico, sino que quisimos dar un paso más de un simple concurso, ¿no? Dijimos, lo mejor para un profesor no solo es lo económico, sino también todos queremos publicar algo, ¿no? Queremos que nos lean a veces, ¿no? Y qué tan difícil, o a veces es muy difícil, escribir y que alguien publique, porque se necesita de muchos recursos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue escoger a los 10 mejores ensayos publicables, ¿no? Y dentro del concurso participaron cerca de 50 docentes de todo el Perú. Luego seleccionamos los 10 mejores ensayos por medio de un jurado calificador, cabe destacar, y en base a eso construimos un libro, ¿no? Hicimos un libro muy simpático, en el cual se evidencian los 10 mejores ensayos, y qué mejor premio que el tener en un libro tu texto, ¿no? Y este es un gran premio para los docentes que se ha ido por distintas partes del Perú. Por ejemplo, este año hemos estado ya compartiendo en Arequipa, Chiclayo, bueno, se ha ido a distintas partes de Lima, así que esta iniciativa está muy abierta para todos los docentes de Latinoamérica. Solamente para culminar, es importante destacar que, bueno, la premiación de este ensayo no lo pudimos hacer por temas de pandemia. Sin embargo, en plena crisis, cuando ingresamos a la educación virtual, igual premiamos, igual sacamos el libro, ¿no? El reto más grande fue ese, ¿no? Porque todo lo teníamos planeado para la presencialidad, y ahora en la virtualidad también lo vamos a hacer. Para ir cerrando la presentación y no cansarlos más, tenemos las redes sociales donde nos pueden seguir y pueden ustedes adquirir algunos productos que iba mencionando. Por ejemplo, para el concurso de ensayos, si ustedes ponen www.revistaantesala.com, les va a actualizar nuestra web en primer pantallazo. Los que quieren participar tienen que dar clic aquí. Dando clic aquí, se va a abrir un formulario, llenan sus datos y ya están inscritos. Luego viene que nosotros les mandemos las bases del concurso y ya los profesores puedan redactar. Los profesores que quieran participar de los conversatorios pedagógicos, también le dan clic aquí, entran a un formulario y se pueden matricular a los conversatorios, que son gratuitos. Igual, de la misma manera, la revista. Si ustedes quieren la revista o quieren que algún amigo docente quiera la revista, dan clic aquí, se inscriben y les va a llegar la revista, ¿no? Entonces, la web realmente está bastante bien realizada. Este año hemos reforzado este trabajo. Aquí también tienen artículos de educación en la parte superior de la web. Bueno, acá hay algunos conversatorios grabados. Si es que quieren escuchar algún conversatorio pasado, los tenemos acá. Acá hay más detalles del concurso y también tenemos ebooks de educación, libros de educación virtual que los pueden conseguir. Estamos en LinkedIn como Revista Antesala, ¿no? Evidenciamos las cosas que vamos haciendo. Estamos en Facebook como Antesala Revista. Este año estamos potenciando el Facebook para que los profesores puedan también tener información ahí.
para los profesores a veces que están más actualizados con el Instagram, les gustan las historias y esto, también tenemos redes sociales donde nos pueden buscar, ¿no? Inclusive acá hay detalles del concurso, hay algunas herramientas dinámicas para alumnos, testimonios, frases que puedan compartir en sus Instagram. Y bueno, hemos venido desarrollando mucho esto durante el 2020 y 2021. Estamos más de 15 años generando contenido para docentes del Perú y Latinoamérica. Creemos formas sensatas e inteligentes de guiar al alumno y así lograr que desarrolle su entorno y su lado humano. Muchísimas gracias a los aquí presentes. Esa es la presentación. Espero que ustedes puedan promover estas iniciativas, que las hacemos con mucho esfuerzo, pero con mucho aprecio por la labor del docente, y la idea es valorizar y darle fuerza al docente, tanto de Perú y Latinoamérica. Muchísimas gracias por el espacio, profesor Jaime. Muy bien, Aldo. Gracias por tus iniciativas y por compartirlas con todos nosotros, que seguramente las vamos a aprovechar muchísimo. A continuación, doy el pase al director ejecutivo de PROSA, el profesor Rodrigo Pinedo, que tiene a bien cerrar este evento que hemos realizado. Gracias, Jaime. Hacer un comentario que de alguna forma complementa desde otra perspectiva el estudio que ha hecho el señor Camere. Y es que hace poco conversaba con algunos alumnos sobre las funciones que desempeño en el colegio. Me toca trabajar con los alumnos mayores del colegio, de últimos años, y que son parte del grupo de líderes que van dirigiendo casi la totalidad de actividades que tiene el colegio. Y cuando hablábamos de las iniciativas, cuando hablábamos de qué poder hacer de más, ¿no? Para poder seguir fortaleciendo los espacios de participación, salió un tema, ¿no? Que era el hecho de que tenemos que hacer cosas, pero ya dejar de depender tanto de lo virtual, ¿no? Entonces eso me da a pensar cómo es que a veces la perspectiva de los chicos también puede ir por un lado, de los alumnos, y los profesores en buena medida podría estar yendo de otro. Estamos en un segundo año de virtualidad, en que los profesores estamos totalmente capacitados con más herramientas, con más recursos para lo virtual, pero también estamos en un segundo año en que los alumnos probablemente lo virtual no les causa tanta emoción como a quienes ya sabemos usarlo más, ¿no? Entonces sí me parecía interesante un poco tocando el punto que decía Gloria del cambio generacional y de poder recoger información ahora de cómo cómo van a ser las expectativas de estos chicos que están terminando el colegio hoy en pandemia cuando les toque elegir colegio, ¿no? ¿Qué es lo que van a valorar? Valorarán aquello que les está faltando en estos últimos años. Entonces, ese recojo de información que podamos tener en este tiempo de pandemia o de proceso gradual a la presencialidad, me parece que será muy interesante cara a entender las expectativas de estos chicos cuando les toque elegir colegio. Y que valgan verdades, me parece, tampoco es que va a haber un gran cambio, ¿no? Porque lo que se ha podido recoger en la investigación es que lo que buscan, lo que estarían buscando, ¿no? Los potenciales padres de familia, es eso, ¿no? Es programas de liderazgo, el tema de educación en valores, ¿no? Y que me parece que de alguna forma va a repetirse con estos mismos chicos, porque lo que ha provocado la pandemia, lo que ha provocado el confinamiento, es que nuevamente resurja, ¿no? Aquello que está de base en todos nosotros, ¿no? Que es el trato personal, que es el querer socializar, el querer sentirse cerca de las otras personas, y que probablemente esto ha sido opacado en los últimos 10 años por todo el avance, no lo digo en negativo, de la tecnología y del aceleramiento de lo cotidiano y de demás factores, ¿no? Que ahora, evidentemente, con el actual contexto, ha podido salir a la superficie todos estos temas. Pero sí me parece muy interesante ese recojo de información que podamos hacer ahora, ¿no? En este contexto, porque sí va a repercutir o va a tener mucha injerencia en las expectativas de acá a unos años. Pero de verdad, muchísimas gracias, señor Camere, por su exposición, por su investigación. Creo que no creo, estoy seguro que nos ha servido muchísimo. Esto está siendo grabado, así que este video se les va a alcanzar para que tengan a bien poder compartirlo con más personas, porque esa es la importancia, ¿no? De estos espacios, poder llegar a más. Aprovecho en comentarles que les voy a estar enviando un formulario
que no les va a tomar más de 10 minutos llenarlo, en el que vamos a recoger información que nos va a permitir fortalecer la comunicación e ir mejorando las propuestas e iniciativas que tenemos desde el modelo CENIT. Les agradeceré por favor llenarlo. Es muy similar al que enviamos el año pasado, pero lo hemos complementado, lo hemos mejorado. Y nos va a servir muchísimo que lo puedan completar, ¿no? Terminando la reunión, se los estaré enviando a sus correos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día y nos estaremos viendo el siguiente mes. Y nuevamente bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, gracias.